Regresamos con más de Despierta con CDN. Son las 7:59 minutos de la mañana. Qué gusto que estén con nosotros. Arrancando en esta parte del programa con un panel interesantísimo. Abordamos específicamente el proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad del honor, el nombre y la propia imagen. Se llama así textualmente. Su proponente es la licenciada Melania Salvador de Jiménez, senadora de la provincia de Bauruco. Es un proyecto de ley que se ha aprobado en el Senado, en la Cámara Alta, y que tendrá que pasar al Congreso de la República también para que se le aprueben 2 lecturas. Si eso ocurre, bueno, pues como saben, tendrá que ser enviado al presidente de la República para su rúbrica. En todo caso, estamos honrados de recibir en la mañana de hoy a Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, a Aurelio Enríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, y también a Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista. Los 3 caballeros que nos acompañan hoy debían estar acompañados también de la licenciada Melania Salvador de Jiménez, senadora de la provincia de Bauruco, quien lamentablemente se ha excusado. Era bueno tener su posición porque fue ella la que instrumentó el proyecto, la que tiene, como quien dice, el espíritu de la ley, que la llevó a ella a considerar que esto es un proyecto pertinente para la República Dominicana. Caballeros, buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Déjame comenzar a mí con Percio. Protección al derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre. Ok, pero algo hay que hacer, Percio. Principalmente con las redes sociales. Algo hay que hacer. Bueno, yo creo que este es un proyecto malo desde todo punto de vista. Porque no hay que olvidar que así como este es un derecho fundamental, o son derechos fundamentales que la Constitución ha previsto incluso que se normalicen mediante leyes, el derecho a la libre expresión también es un derecho fundamental. Diríamos que es un derecho troncal incluso para la condición humana, porque es a través de ese derecho que podemos expresarnos. No solo para quejarnos contra los funcionarios, ni para quejarnos, sino como ciudadanos, el lenguaje, el de señas, y puede ser la expresión dicha, puede ser el lenguaje. Y yo creo que este proyecto tiene, además, más que su contenido, que es peligrosísimo, porque es ambiguo, dejaría en manos de un juez, una instancia, hacer contigo lo que quiera, dependiendo cómo corran las aguas políticas. Este proyecto, a mi juicio, contiene algo que es mucho más delicado que las letras que contiene, que es la actitud de la clase política de resistirse a vivir en libertad, de respetarle la libertad a las personas y a la libre expresión, al ejercicio de la libre expresión. Fíjense que aquí han coincidido los 3 partidos que congresan en el Congreso. Se pusieron de acuerdo, PRM, Fuerza del Pueblo veces. Y partidos reformistas. Y en un tema sensible que el Constitucional ha trabajado profusamente en su contenido. Lo hizo en la Ley de Partidos Políticos, en la 3319, lo hizo en la 115, la Ley Electoral, lo hizo también eliminando aspectos importantes que conspira contra la libre expresión. Y lo hizo también con el recurso de inconstitucionalidad, donde se logró eliminar la prisión para el ejercicio periodístico de la ley 6132. Y sin embargo, los legisladores insisten en poner traba a la libre expresión. Y yo le digo a ustedes una cosa, ¿cuál es el peligro de las redes sociales? O se resisten a vivir con las redes sociales, o vamos a eliminar las redes sociales. Las redes sociales son una realidad del mundo moderno, de la tecnología y de la comunicación. Hoy, bueno, solo le prestamos atención a las redes sociales cuando alguien se siente insultado. Maltratan a las redes sociales a un legislador, a un funcionario público, o el funcionario público da razones para que la gente se exprese de manera, a lo mejor, airada con él, que se maneje de manera inadecuada con él, porque tal vez no tenga la educación adecuada para hacer una buena crítica, sino que simplemente lo insulta, al recurso del insulto. Por tanto, a mí me llama más la atención este tema, a la resistencia de los partidos y a la resistencia contra la libertad y a la resistencia de ponerle caso a las decisiones del Tribunal Constitucional, de no respetar
las decisiones del Tribunal Constitucional, que son transversales en todos los órdenes, para todas las instituciones. Percio, cuando se habla del uso del buen nombre, de la intimidad, del honor, del uso de las redes sociales, parecería que estamos volviendo a vivir otra vez algo que ya habíamos vivido. Cuando se intentó presentar una ley hace unos años, que un funcionario que parece que se saca la loto varias veces, cada vez que se presenta un acto de corrupción, también intentó que se protegiera el supuesto buen nombre de los funcionarios. En aquel momento se intentó que se sometiera periodistas y personas de la sociedad civil que hablaran en contra de funcionarios. Creo que todos ustedes recuerdan ese proyecto de ley. ¿Estamos otra vez frente a un intento como ese? Claro que sí, y por eso es que insisto, hay una resistencia a eso. Fíjense, ¿qué era lo que decía la ley de partidos políticos? Que si tú insultabas o decías una campaña negativa, sí, una campaña en las redes sociales que dañara contra el alguien buen nombre, que era candidato, tú podías ir presa 10 años. Sí. O sea que tú no podías decir nada de un político. Claro, en y miren campaña. lo que les voy a decir. Ahí el intento de un blindaje, que yo creo que es lo que procuran los funcionarios públicos. Nosotros como Sociedad Dominicana de Diario llegamos a un acuerdo con el Congreso desde el 19, y ellos me entregaron a mí, en mis manos, alrededor de 20 proyectos que habían diseminado entre el Senado y la Cámara de Diputados, modificando la ley 61, 32, haciendo proyectos nuevos de diferentes cosas. Hicimos el siguiente acuerdo: ustedes contraten 2 abogados, la Cámara de Diputados 2 abogados, y nosotros vamos a poner un abogado. Y esos abogados tomaron esos 20 proyectos y nos elaboraron uno, que está hecho, lo tiene el Congreso, con el compromiso de que una vez lo hiciéramos, tenían que convocar al Colegio de Periodistas para consensuarlo, a las escuelas de comunicación de las universidades que forman a los periodistas, y luego que lo abriéramos a la sociedad para que la gente opinara sobre el proyecto. Creo que llamaron al colegio, llamaron a las escuelas de periodismo, pero no han engavetado el proyecto. Después de ese acuerdo, surgió entonces aquel proyecto creo que era de Miriam Cabral, sobre la intimidad, el mismo tema, pero sobre los accidentados y los fallecidos. Y se aprobó la ley 192-19, que la promulgó el presidente Danilo Medina. Y ese proyecto, lo que decíamos, pero si estamos discutiendo esto, ¿por qué no incluimos toda esa parte que tiene que ver con la intimidad, con el buen nombre? Porque además son cosas muy subjetivas. ¿Cuál es tu honor? ¿Cuánto vale tu honor? ¿Cuánto vale tu nombre? ¿Cuánto vale tu nombre? ¿Cómo se define eso? Es decir, esas son cosas que no se pueden dejar de manera genérica, porque son los espacios que se abren a los gobiernos autoritarios. Así es. Es decir, eso es más delicado que el simple hecho de quererme limitar de manera individual. O como tú le dices a un medio de comunicación, lo que tú estás diciendo afecta a mi buen nombre, claro, aunque sea verdad. Claro. ¿Qué es noticia y qué es daño a un nombre? ¿Cuáles son las limitaciones constitucionales y de imagen pública que tiene un medio de comunicación para hacer noticia frente, por ejemplo, a un acto de corrupción, frente a un funcionario que transgrede los límites de la ley? ¿Hasta dónde es constitucional o inconstitucional? Y cuando el medio de comunicación está haciendo uso de una información verdadera para emitir o hacer de eso una información pública sin estar transgrediendo la ley. Sí. Pero eso es muy subjetivo, claro, porque hay personas que no quieren que un medio de comunicación los mencione de ninguna manera. Claro. Y entonces ahí sí que se complica la cosa. Cuéntenos ustedes. Mira, yo quiero empezar diciendo, en honor a la justicia, hay un proyecto que coincido con Percio, el proyecto que fue originalmente sometido, es un proyecto que no pasaría el mínimo juicio de constitucionalidad, porque, entre otras cosas, es un proyecto que tiene un capítulo dedicado al establecimiento de tipos penales para delitos de opinión. O sea, digamos, yo creo que estamos en otro nivel ya de la discusión sobre ese tema.
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, los estándares internacionales que sobre esta materia se han venido instalando como cosa bastante sólida en las últimas décadas, pienso que deberían ser tomados en consideración. Ahora, ese proyecto fue objeto de una opinión técnica en el Senado de la República y lo que se aprobó en el Senado es muy diferente al proyecto originalmente sometido. Para empezar, se eliminaron los tipos penales y se habla siempre de el proceso civil tendente al resarcimiento de la honra, la imagen, la intimidad, etc. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo con eso? Es que es impertinente, por innecesaria la ley. Es que el ordenamiento jurídico dominicano pone en manos de los ciudadanos herramientas para la protección de todos esos bienes a los que quiere protegerse con esa ley. Es que la Constitución de la República Dominicana ha establecido la acción constitucional de amparo, el habeas data, como herramientas para que cuando tú sientes que alguien atenta contra tu... O sea, todos los derechos constitucionalmente consagrados están protegidos por la vía del amparo, todos, sin excepción. Y si tu interés es que hay un problema, que un pronunciamiento difamatorio o un pronunciamiento que tú consideras que daña tu imagen, genera una lesión que puede cuantificarse económicamente, ahí está la difamación y la injuria legislación también. centenaria sobre eso. Miren, Centenaria. Entonces es un proyecto impertinente, pero no solo es un proyecto impertinente, por eso que acabo de decir, sino riesgoso, porque como decía Percio, levanta las alarmas de cierto nivel de intolerancia instalado en las instituciones del Estado en la República Dominicana. Es verdad que hay una especie de salida de control con el tráfico de discurso en las redes, pero esa es una realidad con la que la sociedad dominicana y todas las sociedades tienen que aprender a bregar. O sea, nosotros no podemos poner en cuestionamiento el más importante desde el punto de vista de su impacto en la vida pública, de todos los derechos que ha consagrado la Constitución, que es el derecho a la libertad de expresión. Es que si se permite que la libertad de expresión pueda empezar a ser recortada por iniciativas legislativas que al final lo que pretenden es convertirse en elementos disuasorios del ejercicio de esa libertad, vamos como el cangrejo, ¿no? ¿Cuál es el camino para atrás? La tortuga. Exacto. El cangrejo. O sea, es hacia atrás que iríamos caminando. Entonces eso es lo que pienso sobre eso. Cristóbal Percio, Aurelio, creo que hay consenso en el sentido de que ya las leyes de la República Dominicana y sobre todo la Constitución que abarca todo en su artículo 44 y también en el artículo 49 establecen como principio no solamente la libertad de expresión como un derecho irrenunciable, como un principio básico de nuestra Constitución, sino también el derecho a la intimidad y a la personalidad y al honor de las personas. Sabiendo esto, teniendo este acuerdo, se presenta se nos presenta un problema recurrente, y es que con la irrupción de las redes sociales y con la versatilidad de los medios de comunicación actuales, tenemos una discusión que yo creo que vale la pena tener. Y es esta discusión sobre cuáles son los mecanismos con los que cuenta la sociedad para saber que a través de un tuit, para saber que a través de determinada programación se está vulnerando el principio de honorabilidad de las personas. No necesariamente todo el mundo ejecuta un proceso, Cristóbal, tal y como tú lo dices. Sí, la gente puede acudir a los tribunales, pero eso no necesariamente se hace por distintos factores que quizás no tengamos tiempo en el día de hoy. En el caso del Colegio Dominicano de Periodistas, ¿cuál es la discusión? ¿Hacia dónde se está caminando? Porque a veces se dice, bueno, en el estricto apego a lo que me dicta mi norma profesional como periodista, yo voy a hacer lo que me corresponde, que es tener las dos caras
de la información, o por lo menos tratar de contrastarla, mantener la mecánica de la presunción de la inocencia y no convertirnos en jueces de manera apresurada o prematura, pero también hay una suerte de nuevos medios de comunicación que no respetan nada. Sí. Mira, esa es la parte, el problema fundamental que nosotros tenemos aquí. Nosotros planteamos, por ejemplo, que antes, unos años atrás, nosotros apenas teníamos, ¿cuántos? 10, 12, 15 canales que visiblemente compartíamos. Ahora tú puedes tener fácilmente 1000 canales en el medio. Nosotros tenemos, por principio de periodista, tiene que hacer, ver la información, recibirla, contrastarla y luego informarla a la ciudadanía. ¿Qué pasa ahora? Nosotros tenemos una invasión pacífica y agresiva, con un libertinaje extraordinario, que te dice, te difaman, que le importa un comino, como nosotros decimos en nuestro campo, tu vida, tu accionar de tantos, 50, 60 años, con una vida sana, una vida tranquila, cuidándote. Y una de esas personas que por lo general, casi nunca, no digo totalmente nunca, pero casi siempre son anónimas. Son personas anónimas o personas que no conocen ni el más mínimo de la consecuencia que puede traer una difamación, puede traer una afectación al honor, a la honra, a la intimidad de la persona. El artículo 49 lo dice bien claro, es decir, la libertad de expresión, y nosotros por principio, como colegio, la libertad de expresión, igual que lo tiene la Sociedad Dominicana de Diario, la Sociedad Interamericana de Prensa, por principio nosotros defendemos la libertad de expresión en todos sus escenarios. Ahora bien, yo soy libre de expresar mi pensamiento, hacer mi denuncia, pero debo también ser responsable porque esa libertad tiene un límite. Y ese límite es cuando yo le afecte el honor, la honra o difame en realidad a la otra persona. Que nosotros buscamos, y el Estado está llamado a buscar una solución y presentar una protección al que ejerce un periodismo apegado a la ética, apegado como manda la ley, pero también a aquella persona que tiene un nombre, que tiene una familia, que tiene una trayectoria, puede ser una empresa, puede ser un medio de comunicación. O sea, que en su lógica el Estado está fallando en la protección de esos derechos. Se está fallando porque ha habido un gran libertinaje, una gran cantidad de personas que no conoce realmente el rol que debe desempeñar un periodista en una información. Ahora, ¿cómo tú controlas la parte de las redes sociales? Las redes sociales te dan una cantidad extraordinaria y nadie sabe dónde está el servidor de donde tú te has inscrito en esas redes sociales, porque no son dominicanas en su gran mayoría. Entonces, la parte fundamental que nosotros hemos planteado y lo hemos reiterado es que antes de este proyecto, por ejemplo, nosotros nos los informaron, nos mandaron el proyecto, lo leímos y le dijimos había una reunión pautada con nosotros como colegio, dijimos, este proyecto en parte censura, limita la libertad de expresión, tiene autocensura, tiene discrecionalidad en la materia, creo que en el artículo 5 o 13 me parece, en la que deja a un juez a colocar a su libre albedrío una sanción, y nunca puede ser. Por suerte, en la anterior propuesta se eliminó la parte penal, porque nosotros entendemos siempre que nadie por el derecho a la palabra debe ir ni un solo minuto preso. Pero yo entiendo que debe haber más consenso, más apertura, mayor consulta, porque de nada hacemos con hacer un proyecto de ley y que en el Tribunal Constitucional, como pasó con las dos leyes de partido, se caiga por inconstitucional. Estos proyectos no solamente son ha habido como 4 proyectos que ha intentado hacer sobre el derecho a la intimidad, el honor y el buen nombre de la persona. Uno de los primeros, creo que me parece, fue el que presentó José Rafael Vargas, que además de senador, abogado, un periodista, un presentó muy sucinto. Luego lo presentó, creo que Charlie Mariotti, otro. Y esos proyectos trataron, cuando nosotros le propusimos en las discusiones que teníamos con el proyecto de ley
de difusión, del cambio de la ley 6132, nosotros le planteamos por qué todos estos proyectos no se funden uno solo, como se fundieron la cantidad que tenemos. Por eso tomó como 20, yo creo que eran más de 20 proyectos de ley de expresión y difusión de pensamiento que se hacían, cada quien que entendía que les afectaba su derecho, preparaba un proyecto de ley para afectar el libre ejercicio del periodismo y afectar realmente la libertad de expresión que tiene la mayoría, que deben tener todos los ciudadanos y que está consagrada en la Constitución de la República. Mira, este proyecto tiene un origen raro. ¿Sí? Lamentable que no esté aquí su proponente. Ella se excusó en último momento ayer. Dijo que tenía otro compromiso. Y como también es extraño la manera como lo aprueban los principales partidos. Ahora, no creo que esto pase por el Ejecutivo. No lo creo. Conociendo al presidente, conociendo al partido. Maldonado, ¿en qué punto debe parar esta discusión? Claro, con el obvio rechazo a este proyecto. Encaminarlo hacia el perfeccionamiento de las legislaciones vigentes. ¿Cuál es el punto, el puerto a que debe llegar esta discusión, que debe resultar provechosa? Ayer el senador Bautista Rojas Gómez de la Fuerza del Pueblo nos confesó que habían metido la pata, se habían equivocado en el Senado. La ley, lo firmaron. Que no lo leyeron. E incluso llegó a decir que más o menos se votó por solidaridad. Es decir, te gestiono, te solicito. Que la aprobaron sin leer. Pero que después que han surgido las críticas, ellos se han dado cuenta que metieron la pata y que lo vi arrepentido del proyecto. En la Cámara de Diputados ha surgido un movimiento de diputados, diría, saludable, porque han adelantado que no van a aprobar ese tipo de proyectos. Y uno, el Senado lo tenía siempre como un refugio de reserva, de que algunos excesos de la Cámara se podían corregir allí. Pero la cosa ha comenzado al revés, por eso es más delicado el asunto ahora. Yo creo, Nelson, que ese es un proyecto que debe cesar. Ojalá se muera en la Cámara de Diputados. Porque si llega al Poder Ejecutivo, lo único que el presidente pudiera hacer es vetarlo con los procedimientos constitucionales, hacer las observaciones y regresarlo para que ellos finalmente lo aprueben o lo rechacen, lo que diga el presidente. O quedaría el recurso de la inconstitucionalidad. Pero yo creo que sería casi un absurdo que el país viva atacando las iniciativas legislativas porque los legisladores, es decir, la clase política, persiste en no querer asegurar, garantizar derechos esenciales para la libertad de expresión, para la libertad del ejercicio. Aquí no hay ningún espacio en que alguien te pueda ofender que tú no puedes introducir un recurso de defensa, de demanda. Incluso, no sé si ustedes han observado que algunas personas que han cometido algunos excesos en las redes, de manera individual, personas han persistido y aparecen ellos después disculpándose en público. Porque los mecanismos existen. Claro. Insulta al presidente, a ver si tú no vas a aparecer. Por mucho que tú te escondas en una cuenta disfrazada. Porque las computadoras, como los seres humanos, tienen un ADN. Es exclusivo. Técnicamente te persiguen y se sabe el origen y dónde salió. Lo que pasa es que a veces los ciudadanos no tienen la iniciativa o no tienen la colaboración del propio Estado, los mecanismos del Estado, para detectar el origen del mensaje y de dónde salió y terminar el responsable. Por tanto, el país no puede atentar contra ese ambiente de libertad pensando en que a alguien lo van a ofender. En Estados Unidos, por ejemplo, que es siempre la gran referencia de la libertad, no existe ley de control a la libre expresión, ni se permite constitucionalmente que surja. Ahora, ¿quiere eso decir que un ciudadano estadounidense no puede demandarte cuando tú le dañas su nombre? Claro que lo hace. Pero el derecho estadounidense, que más bien por derecho consuetudinario, más basado en la costumbre, tiene como principio tres cosas que se tienen que conjugar para tú conseguir una sentencia. Primero, que tú hayas dicho una mentira.
que la haya dicho con el propósito de dañar. Y que el daño que tú procurabas se haya concretado. Ejecutado, sí. Si esos tres elementos se conjugan, normalmente un tribunal te condena por difamación, por injuria, por daño. Por tanto, yo creo, Nelson, que nosotros lo que tenemos que aspirar es a que el país tenga garantía de la libertad de expresión. Si no hay libertad, todo está en riesgo, todos los aspectos están en riesgo. Y el tema de las redes sociales no es dominicano, el tema de las redes sociales es universal, es un tema universal. Si en algunas sociedades con más cultura hay un manejo más adecuado, que aquí no lo hay. Pero en Estados Unidos, ¿cuál fue el tema de las elecciones de Donald Trump? Fue las redes sociales. Cuando Zuckerberg fue al Congreso, fue en las redes sociales. Cuando los rusos han aparecido... Incluso esas redes sociales vulneraron principios de libertad de expresión de algunos en aras de otra cosa, ¿no? Pero fueron llamados. Cuando los Wikileaks estaban revelando informaciones que el Estado ocultaba, entonces la gente tiene derecho a Cristóbal, Percio, Aurelio, nos queda muy poco tiempo, perdón que te interrumpa, Percio, pero a mí me gustaría, porque además así lo hemos nombrado como parte del debate, en aras precisamente del debate, ¿creen ustedes que esta es una propuesta legislativa en contra de los medios de comunicación para calificarla como mordaza? ¿Es justo calificar a esta legislación como ley mordaza? En aras de conculcar el derecho primario, no solamente de la libertad de expresión, sino también de la libertad de prensa y el libre ejercicio de los periodistas, específicamente a lo que nos corresponde. Empiezo con Cristóbal. Yo creo que la legislación propende, sea porque así se haya pensado intencionalmente o por sus consecuencias, a la censura, al establecimiento de un clima de censura previo. O sea, la gente se asusta. La gente se asusta cuando todos los meses, cada 2 años, hay un proyecto de ley para limitar la libertad de expresión. Y quiero repetirlo, nosotros tenemos en el Código Penal, en la Ley 6132, en la Ley sobre Delitos Electrónicos, en el Código Civil, en la propia Constitución, en la Ley 137 11 de los procedimientos constitucionales, herramientas de protección de absolutamente todos los derechos. Y las que mencioné son herramientas de protección específicas de el honor, el buen nombre, la intimidad. Es decir, nosotros no necesitamos una ley, otra ley. El único sentido de una nueva legislación es atemorizar. Y el atemorizar y el atemorizamiento a lo que lleva es a la censura, y la Constitución dominicana prohíbe cualquier escenario que propenda a la censura. Pero yo veo una posición quizás errada o extraña, pero yo siento que este proyecto a los periodistas profesionales, a los grandes medios, a los que se cuidan, no creo que esté dirigida, porque si tú te das cuenta, está dirigida a aquellas personas que son difamadores por excelencia, aquellos que no son periodistas. Aquí, por ejemplo, un medio de gran envergadura, por ejemplo, como el Nuevo Diario, los grandes medios que están aquí adelante, quizás no sea tan afectado, porque las informaciones que emite un periodista o un medio de información rara vez te afecta o te daña una honra, una moral o te difama, porque también ellos saben su consecuencia. Ellos saben su consecuencia que te pueden también demandar. Ahora, yo creo, vuelvo a reiterar, que debe estudiarse a fondo si no es necesario, porque yo sé que hay muchos mecanismos, Cristóbal, que protegen lo que es la intimidad, pero hay un temor para eso, una desidia, una falta de seguimiento, una falta de justicia, a que la gente no prefiere quedarse con el mal nombre, con su afectación, a su honor, a su honra, que ir a un tribunal, porque muchas veces se pasan años y no les resuelve nada, lo que hace que perder el tiempo. Yo creo que siempre hay bueno decir lo siguiente. El derecho a la libre expresión no nos corresponde como periodistas, no corresponde como condición humana. Este es un derecho de los ciudadanos, de ciudadanía. Por tanto, nosotros en nuestro oficio lo ejercemos con mayor plenitud, porque tenemos las herramientas, tenemos los medios para transmitirla, pero es un derecho de los ciudadanos. Cuando se coarta la libertad
están en riesgo los ciudadanos y están en riesgo los medios que ejercemos esa profesión. Por tanto, este es un tema sumamente delicado. Yo creo que la descripción que Cristóbal hacía es muy descriptiva. Es un atentado, claro que se puede llamar una ley mordaza. Y yo recuerdo, y esta es una lucha vieja de que está la humanidad y existe el poder. Aquella famosa historia del poeta John Milton en 1643, en la que la discusión por separarse de su mujer que lo había abandonado, lo que le respondieron fue con castigarlo porque era un inmoral. Y esa discusión generó lo que se considera el primer tratado del divorcio en materia jurídica. Es decir, yo creo que esta es una lucha consistente, que no termina además, porque el poder siempre tratará de establecer controles sobre el ejercicio y de aprovechar de la libertad de situaciones expresión. para que resulten Así es. bonitas, ¿no? Déjame apelar a la capacidad de síntesis de Cristóbal, características, y hacer con producción lo que hacen algunos funcionarios que se disgustan y hacen chembita. Sí, dame los 30 segundos. Sí, los 30 Eso, segundos. Ellos no 30 pidieron que segundos. terminara. Uno, y más lo que estamos al frente de medio, tenemos criterio para manejar esto. Este criterio: la vida privada de un funcionario es de interés público cuando tiene que ver con sus funciones. Siempre. ¿Es así? Sí, absolutamente. Así. Lo que pasa es que los funcionarios, y además los funcionarios públicos tienen que acabar de entender que su opción por ser funcionario público lo coloca en una situación peculiar respecto a este tipo de situaciones. Inclusive Tienen que por eso tener se llaman PEP. más tolerancia. Por eso Tienen son que nombrados tener PEP. Más tolerancia. Políticamente expuesto, hasta los bancos le dan una categoría principal diferente. Viene por la ley de lavado. Claro. Viene por la ley de lavado. Ah. Sí, es así. Entonces, es autoritarismo, señores. Es Autoritarismo. autoritarismo. Porque Además, Nelson, detrás de todo esto, la discusión es sobre la calidad. Claro. de la Es que democracia. parecería que hay un debate inocente Es la calidad sobre, de la- sobre esta propuesta. No lo es. Parecería. No. Porque evidentemente es lo que estamos hablando. Todo el mundo está de acuerdo en que se cometen excesos Sí, sí, con sí. las redes sociales, que cualquiera dice cualquier cosa, que fulano le llama ladrón. Y entonces la mesa está como quien dice servida para introducir proyectos que pueden Pero además, ser la una Constitución es una muy violación clara. de la libertad de Los expresión. medios tenemos derecho al acceso a la información pública y a la privada de interés público. Sí, así es. Sí, así. Pero eso tiene sus reglas. Claro, Tiene sus reglas de acceso y tiene sus reglas De de difusión, difusión. totalmente. es así. Entonces parecería que es inocente, pero cada cierto tiempo hay un intento inocente de limitar la libertad de Claro, expresión. es así. Sí, no, Gracias a gracias, los- gracias a señores. los Advierto tres. en Aurelio como una zurrapita ahí de. Sí, sí. Sí, como una cosita advierto, porque seguiremos discutiendo. Aurelio lo No, convencieron. no, está bien. Eso es parte del debate. Aurelio, a ti te convencieron. Aurelio. Aurelio quiere los colegiados. A los colegiados, pero eso es otro debate también Claro, importante. claro. Gracias, Gracias. caballeros. Gracias a Feliz ustedes. día.